Bueno, seguimos. Ok. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Que se dan una serie. La noche triste. La noche triste, planea ya la estrategia para la siguiente incursión y en la siguiente, pues tiene éxito, ¿verdad? Así, simple, a grandes rasgos. Cortés planea bloquear entradas y salidas y los mexicas planean bloquear las entradas. ¿Ok? O sea, uno y otro se va al límite de la ciudad. Unos se acercan a la ciudad, pero para bloquear entradas y salidas y sitiar a los mexicas. Y los mexicas se van al límite de la ciudad para impedir la entrada hacia el centro de la ciudad. Entonces, se hace la lucha ahí. Con las dos estrategias se dan en un encontronazo porque las dos estrategias se iban al límite de la ciudad, se hace la lucha y Hernán Cortés logra entrar y poder bloquear el acueducto. Entonces, sin agua que provea la ciudad, le dio en la torre a todos los habitantes. Tenían hambre, tenían sed, estaban... y ya se había propagado la viruela, que es otro de los... Mucha gente en pro de las raíces mesoamericanas. Dicen que trajeron enfermedades. El argumento que dicen, trajeron enfermedades, que es cierto, se propagó la viruela. Sí, pero bueno. Eso pasa con la globalización. Eso pasa con la globalización. Iba a pasar tarde o temprano, ¿no? Iba a pasar tarde o temprano, exactamente. Pues eso pasa con la globalización. Bueno, de todas maneras, sí, los españoles trajeron esa viruela, es cierto ese dato. Y la ciudad estaba mermadísima por la viruela y luego sin el agua y les dio en la torre. Entonces pudo ganar y se rindieron los guerreros mexicas por fin. El 13 de agosto de 1521 se rinden. Para esto, Moctezuma ya había fallecido y en ese inter de que llegaron, todas las luchas y todo, ya ves que llegaron en el 1519 y ganan hasta 1520. Okay. En ese inter fallece Moctezuma, le sigue Cuitláhuac. ¿Un añito duró Moctezuma? No. Moctezuma ya tenía tiempo. No, desde que llegan hasta que se mueren. Un año. No un año en el poder, sino un año desde que se vio amenazado todo hasta que se muere, pues fue un poquito. Unos meses duró, fallece Moctezuma y luego le sigue Cuitláhuac y luego fallece Cuitláhuac y le sucede Cuauhtémoc. Y entonces Cuauhtémoc es el emperador que está al frente cuando se rinden, ¿verdad? Cuauhtémoc logra sobrevivir. Hay varias hipótesis de por qué sobrevive Cuauhtémoc. Una es de que se rindió frente a los españoles, otra es de que no se rindió, que se pudo esconder o que se pudo salirse, no sé. Okay. O sea, hay una hipótesis de que lo subieron a una canoa y se lo llevaron y luego los españoles lo capturaron y se tuvo que rendir. Bueno, sea como haya sido, Cuauhtémoc duró hasta 1525 con vida. ¿Ok? O sea, ya iniciando la Nueva España y él todavía estaba vivo, el emperador, el que había sido emperador. ¿Y él qué terminó siendo en la Nueva España? Pues al principio, en la configuración social que establecen los españoles, respetaban las jerarquías de los mesoamericanos. Entonces él seguía siendo un noble mesoamericano. Pero se muere y ya no tuvo sucesor. Se muere y ya no tuvo sucesor. Fue el último entonces, fue el último emperador. Así es. Sobrevivió una hija, me encontré este dato, que sobrevivió una hija de Moctezuma a la que Cuauhtémoc decide proteger, pero ella ya la bautizaron como cristiana como Isabel Moctezuma. Ok. Pues entonces existe una Isabel Moctezuma. Por ahí en algún libro novelado que leí de la Nueva España, de la independencia, cuando había mucho clasismo, criollos y mestizos, ya 300 años después, pues ya casi no había ningún español puro, ya eran criollos, hijos de españoles con línea como sangre pura, como en Harry Potter. Ajá. Y los mestizos, que había muchos nombres a todas las mezclas, mestizo con español había un chorro de nombres. Exacto. Pero bueno, yo creo que ya después, pues, les han de haber llamado a todos mestizos, ¿no? O criollo o mestizo, ya muchos años después ya fue así, ¿no? Exacto. Como que, o traes sangre pura o sangre sucia. Mestizo, sangre sucia, criollo, sangre pura. Y luego por ahí en el libro novelado, obviamente pues, son personajes ficticios, pero sí, todo en la época, hablan de que incluso los criollos sangre pura ya para 3 años después, gracias a la hija de Moctezuma, que no habían dicho que era mestiz, no, que era o ella era mestiza o ella era indígena todavía, pero que luego ella se casó con un español, entonces sí. Realmente los criollos sangre pura no había muchos porque se ocultaba, pero sí había habido ascendencia de alguna hija de algún
de algún indígena de algún aquella natural. época. Entonces, bueno, ahí un pequeño dato. Muy bien, exacto. Novelado, pero así es. O sea, así se configuró nuestro pueblo. ¿Verdad? Que una pureza, pues es muy difícil encontrar. ¿Verdad? Somos mezcla de mucha... Sí. Bueno, si ya los españoles venían con mucha mezcla, pues imagínate, ellos ya venían con mezcla y luego se siguen mezclando, pues... Y ya ahorita, pues ya. Ya hay de todo, ¿verdad? Sí. O sea, está difícil buscar una pureza de estirpe ahorita entre nuestro pueblo, ¿verdad? Y qué bueno. Y qué bueno, sí, exactamente. Bueno, entonces, pues surge esta nueva sociedad así. En 1521 surge esta nueva sociedad con una nueva organización política, una nueva organización económica y nueva organización religiosa. Hablamos entonces de una nueva sociedad, una nueva organización, una nueva civilización. En el 21, 1521. Inicia este recorrido. Duró muy poquito la guerra entonces, o sea, sí. Conquistaron luego. Sí, un año. Por eso no nos acordamos mucho de esas batallas, sino nos acordamos de la Nueva España. Sí, de la opresión, pero no tanto de esa resistencia porque fue muy rápido. Fue rápido, exactamente. Aunque sí vale la pena revisar que hubo resistencia y que los militares mexicas hicieron todo lo que pudieron, pero definitivamente lo que decíamos ahorita, la infraestructura militar era superior a la de España. Entonces la infraestructura militar más las tribus que se le unieron a Cortés, o los pueblos que se le unieron a Cortés, que querían derrocar al Imperio Mexica, pues eso terminó por ayudar. Okay. Entonces no fue una guerra solo de españoles, sino que fue una guerra que la ganaron también con ayuda de los pueblos que estaban en contra del Imperio Mexica. Sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Como Daenerys Targaryen, que iba... También, ándale, así, como en Game of Thrones. Bueno, entonces surge esta nueva sociedad y entonces ahora sí ya vamos a lo que la iglesia representa para esta nueva sociedad. Bueno, en primer lugar, como dijimos, el fundamento de esta conquista era un fundamento misionero. Un fundamento misionero. En los documentos jurídicos, uno de los argumentos principales para la conquista era la evangelización y la salvación de las almas. ¿Ok? Entonces la iglesia, de entrada, tiene un papel importante en la configuración de esta nueva sociedad. ¿Sí? Okay. Eso nos queda claro, ¿verdad? Sí. Okay. Todo habitante de la Nueva España era súbdito de la corona. Aquí no había libertad y esas cosas, ¿no? No, a ver, aquí no había ciudadanos de la Nueva España de segunda clase, digamos así. O sea, los españoles son de primera y los mestizos o los nativos son de segunda. No, todos eran súbditos de la corona. Todos los que nacieran de las mezclas, todos los habitantes de la Nueva España eran súbditos de la corona que tenían las mismas obligaciones y los mismos derechos que alguien que habitara en la península ibérica. Okay. Esto es importante. No era, por eso ahora los historiadores actualmente dicen, no es colonia, no es correcto decir que no es correcto decir la época de la colonia, porque la Nueva España no fue una colonia, porque en una colonia llega el europeo y pone a trabajar o explota a la gente nativa, pero no las hace ciudadanos, no les da los mismos derechos y obligaciones. Por ejemplo, las colonias francesas en África llegaban a explotar la tierra, pero y a los ciudadanos no los consideraban con los mismos derechos y obligaciones que los franceses. En la Nueva España sí. Okay. Los nativos, los naturales, tenían los mismos derechos y obligaciones. Y cuando vimos el tema de la Inquisición, podía haber un natural, un indígena, que ganara un pleito contra un español. Sí, o sea, no había discriminación en ese sentido, Sistematizada, exactamente. Cultural seguramente había mucha. Seguramente sí, claro, sí hubo maltrato y sí hubo discriminación en otro ámbito, pero jurídicamente o sistematizada, no. Okay. Bueno, uno de los mecanismos con el que se inició la estructuración social fue el de las encomiendas, y sí generó muchas discriminaciones y mucha explotación y muchos abusos de los españoles para con los naturales. ¿Cómo las encomiendas? Las encomiendas era un sistema de reparto de tierras en el que se le daba un pedazo de tierra a un encomendero. El encomendero se comprometía, se le daba un pedazo de tierra con cierta cantidad de pobladores, de pobladores naturales,
y el encomendero se comprometía a proteger y a evangelizar a esos naturales, y ellos se comprometían a trabajar la tierra para él. Okay. Entonces, en un principio la idea era buena, yo me voy a encargar de estas personas para evangelizarlas y que se alimenten y que crezcan y educarlos, pero ellos van a trabajar la tierra para mí. Se dieron muchos casos de abusos en los que el encomendero no les... Ni evangelizaba ni madres y nomás explotaba. No proveía No, la evangelización se la dejaba a los misioneros, y los misioneros fueron los que entraron en polémica con los encomenderos para defender a los mismos indígenas. ¿Y quiénes eran los misioneros? Los misioneros fueron los franciscanos, los dominicos. Fray Bartolomé de las Casas. Exactamente. Todos los fray eran franciscanos. Los misioneros, franciscanos, dominicos, agustinos, sobre todo esas tres comunidades que fueron las primeras que llegaron, se dedicaron a defender a los indígenas, ¿verdad? A defender a los nativos, a defenderlos contra los abusos. De las Casas es uno de los más conocidos en sus defensas contra ellos, ¿verdad? Okay. Muy bien. Entonces, bueno, eran súbditos de la corona, estaban bajo el régimen de las encomiendas, que después se termina, gracias a Dios. Y el sistema social sigue siendo jerarquizado, pero ahora con este sistema de clases sociales o castas, en el que los criollos, en el que sí se tenía en cuenta la pureza de la sangre. Entonces, ¿y eso quién lo puso? Pues los mismos españoles. La raza, o sea, la gente aquí, o la corona, o el papa, o sea, ¿había sistematizado algo así o era cultural? Buena pregunta, yo creo que lo fueron sistematizando, los españoles, ya estando aquí viendo las mezclas que se iban dando. Iban poniéndolo. Pero sí, o sea, sabemos que estaban los españoles que acababan de llegar, y luego los criollos eran los hijos de españoles, pero nacidos aquí, no nacidos en la península ibérica, y luego la mezcla de español con indígena era mestizo. Y a partir de ahí hay un chorro. Había uno que se llamaba No Te Entiendo. Ya después leí una lista así no de todo. No Te Entiendo. Y hay uno que se llama Salta para atrás, ¿no? Sí. Salta para atrás. Un chorro. Entonces, bueno, eran los más comunes: criollo, mestizo, castizo, mulato y morisco. Okay. Esos eran los más comunes, que son... que el mestizo es de español con indígena, el castizo de mestizo con español, el mulato de español con negro y el morisco de mulato con español. Ok. Bueno, y de ahí muchísimos. De ahí pues siguen saliendo. Bueno, la iglesia, ¿qué hace aquí? Bueno, la iglesia en primer lugar asume una actitud misionera en toda la primera etapa, desde 1523, que llegan los primeros misioneros, hasta 1550, más o menos. Podemos llamarle esta etapa que es la primera evangelización. Okay. Entonces ellos tienen un ímpetu misionero, evangelizador, por convertir a todos, salvar el alma de todos los nativos. Al principio utilizan un método de destrucción, o sea, destruyen ídolos, destruyen templos, construyen encima de los templos parroquias, iglesias católicas, pero después se dan cuenta que no es correcto eliminar así todo el antecedente. Se dan cuenta que hay que conservar el patrimonio histórico de estos pueblos, y empiezan estos mismos misioneros a escribir las historias de la historia de Mesoamérica, empiezan a escribirla. Si conocemos nosotros la historia de Mesoamérica es porque la escribieron estos misioneros. Bueno, también hubo algunos autores, algunos historiógrafos naturales o indígenas ya convertidos o ya en la Nueva España, ya viviendo en la Nueva España, que se dedicaron también a escribir obras de historia para recuperar su cultura. Te nombro tres. Hernando Alvarado Tezosomoc, hay una estación de metro que se llama Tezosomoc. Okay. Hernando Alvarado Tezosomoc, Cristóbal del Castillo y Domingo Francisco Chimalpaín. Entonces, Tezosomoc, Chimalpaín y tres personas. Cristóbal del Castillo son tres personas que siendo indígenas escribieron la historia, siendo indígenas y siendo bautizados ya, escribieron la historia de sus antepasados de Mesoamérica. Y esto está publicado. Y eso está publicado, ¿no? Con encontrar los nombres, buscar los nombres. Sí, los puedes googlear, ¿verdad? Tezosomoc, Cristóbal del Castillo, Chimalpaín, puedes encontrar en cualquier biblioteca o en Google, ¿verdad? Okay. Y, por ejemplo, de los frailes, los que se dedicaron también a recuperar esto y a defender a los indígenas,
fueron Fray Diego Durán, que es autor de Historia de las Indias e Islas de Tierra Firme, Fray Francisco Aguilar, que escribió la Relación breve de la conquista de la Nueva España. Fíjate, este está interesante, Francisco Aguilar, porque fue un soldado que acompañó a Cortés en todas las empresas de conquista. Luego decide que su vocación es consagrar su vida a Dios, entra con los dominicos. Sacerdote, y escribe esta Relación breve de la conquista. Este libro va a estar muy interesante, porque como él fue militar y luego dominico, debe estar bueno. Sí, Relación breve de la conquista de la Nueva España. Okay. Relación breve de la conquista de la Nueva España. Relación breve. ¿Te gustaría? Mira, yo tengo que ir al Ser del 1. Okay. ¿Te gustaría ver el chat para no dejar a la gente? Sí, claro, vamos a ver el chat. ¿Ahí alcanzas a leer? ¿El chat? Sí. A ver, vamos a darle... Ay, es que están poniendo puros apuestas y cosas así. O sea, apuestan puntos aquí en el chat. Pero bueno, okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para en lo que yo voy al baño, que Chuy responda. Vamos a esperar a que pongan Estamos algo. apostando, dicen. Que una y apueste con nosotros. Ahí está, Mandito Kosh tiene una pregunta. No me tardo más que menos de un... sí, a ver. ¿Alcanza a leer aquí? Sí, ¿por qué? Mandito hace trampa. Vamos a ver. Venga, no me tardo nada. Sí, a ver, adelante. Sí, Manguito, ¿tienes una pregunta o no? Pongámonos serios, ándale pues. O sea, bueno, que no sea serio. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Eso, es una muy buena pregunta. Y esa pregunta la respondemos con el evangelio que leímos del trigo y la cizaña, que fue el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, ¿verdad? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Porque junto con el trigo crece la cizaña, es decir, el mal crece, el mal existe, y la pregunta es, ¿pero por qué no lo corta Dios? ¿Por qué no corta la cizaña y deja el puro trigo? ¿Por qué no quita Dios el mal y deja solo pues el bien, que todo sea bueno, ¿verdad? Es una pregunta muy válida. Bien, pues la respuesta nos la da la parábola, porque dice que la parábola dice que si corta la cizaña, se viene también el trigo. ¿Sí? Es decir, tú el que hizo esta pregunta, tú en tu vida hay cosas buenas y hay cosas malas, hay tentaciones, hay debilidades, hay fragilidades en las que has caído. Si por tener fragilidades y debilidades Dios decidiera arrancarte, extirparte, pues no podrías entonces hacer todo lo bueno que tienes por hacer, ¿verdad? Entonces, Dios nos tiene paciencia, por eso el mal existe, porque Dios nos tiene paciencia, está esperando que nos convirtamos y está esperando que optemos todos por la paz, el amor, la justicia y la verdad. ¿Qué fue? ¿Qué dice? La pregunta es que si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Ok, ¿ya contestaste? Sí, ya. Luego dice, si Dios perdona todo, ¿por qué no perdonó? Pero Manguito, no, esa es Andrea. Pero esas son preguntas muy de... Andrea. Muy generales. Bueno, ok, nada más déjame decirte esto, Andrea. Porque Lucifer no le pidió perdón, Andrea, porque Lucifer no quiere... Dios siempre quiere perdonar, pero acuérdate que Lucifer optó para siempre por no estar cerca de Dios, no querer a Dios. O sea, fue una decisión personal. Es una decisión y es una decisión para siempre. Es decir, si Lucifer se hubiera arrepentido, pues claro que Dios perdona a todos. Okay. Pero el punto aquí es el arrepentimiento. Quien no se arrepiente, quien no quiere estar cerca de Dios, pues Dios respeta su libertad. Bueno. Lo ponen gran pregunta. Perdón no es por hacer menos sus preguntas, no, la verdad es que qué bueno que pregunten. Yo lo digo porque no es referente a la historia de la conquista, pero no te preocupes, tú puedes preguntar lo que quieras, luego Andrea. Vamos a tener que hacer un podcast de lo que la gente quiere preguntar, porque a lo mejor esto... A lo mejor no les interesa. A lo mejor no les interesa. Es cierto. Última que pone Manguito, ya le puso 2 veces, que es la Trinidad. Eso es para un podcast
completo. Sí, Eso es teología avanzada, claro, que hay que traernos sanguiano. Eso es... Sí, es un Dios, pero bueno, la Trinidad es un Dios comunidad. Un Dios que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una unidad, es una comunidad. Por eso se le llama comunidad y por eso nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Pero bueno, no hay respuesta fácil para esa pregunta. Esa es una pregunta que puedes meterte horas y horas en la explicación, claro, porque pues es complicado. Es algo que le quebraba la cabeza desde los primeros cristianos, ¿no? Sí, exacto. Y que todavía ha habido grandes teólogos que lo han tratado de explicar de diferentes maneras. Creo que Tomás de Aquino ya lo dio algunas ahí. Claro, sí, Tomás de Aquino. Con Tomás de Aquino podemos tener una buena guía para definir la Trinidad. Debería ser un podcast para eso, para la Trinidad. Nos traemos a Anguiano, Carlitos y pues a ti y hablamos de la Trinidad, especificando a la Trinidad. Está bien, luego ¿verdad? Hacemos un episodio de Dios uno y Trino. María Magdalena era amiga o esposa. Amiga o esposa de Jesús, María Magdalena, ¿no? No, ahí sí que no, ahí te la debo, yo no sé. Eso sí yo tampoco sé. Sí, yo tampoco habría sé. Que, o sea, María Magdalena fue discípula de Jesús, es lo que te puedo decir. Discípula de Jesús. Pero María Magdalena no es la misma de las pedradas, ¿verdad? No se sabe si es la misma. No se sabe. Mucha gente considera que la de que tiene la primera piedra, la prostituta, era María Magdalena. Pero creo que hay otros que dicen que no necesariamente, que no se especifica. Exacto. O sea, María Magdalena sí era una mujer pecadora que se convierte y se hace una discípula fiel a Jesús. Es lo que te puedo decir. Es lo que se sabe, ¿verdad? Lo demás, pues ya la gente que se dedique... Esa parte de la historia, vaya, no la he estudiado yo. Luego hacemos el crush. Luego hacemos un episodio de preguntas de estas, ¿no? Estaría interesante. Sí. Pero se me hace que ahí en el Discord, yo les aviso cuándo, y en el Discord manden todas sus preguntas y las preparamos. Bueno, yo no tanto, pero las preparamos juntos porque hay unas que no son tan fáciles, ¿no? Claro, crush. Claro. Mauri Crush, no Crush. Ok. Bueno, tengo muchas preguntas por hacer. Perfecto. La religión fue buena para los mexicas. Ya esa es la última que leemos. Muy bien, excelente. Porque voy a minimizar otra vez. Al final, contestamos preguntas otra vez. Ya nos queda como media hora nomás. Ok. Híjole, a lo mejor no vamos a terminar y luego le seguimos. Ok. ¿La religión fue buena para los mexicas? ¿Era la pregunta? Sí. No sé si se refiere a que la religión de... Católica, yo creo. La conquistadora, perdón. Okay. Yo imagino que va por ahí. O sea, para los naturales, yo me imagino que si los misioneros fueron buenos con los naturales. Yo creo que se refiere más a que si la religión, enseñada, podría decirse impuesta, podría decirse transmitida, si fue buena para ellos, si les mejoró su vida, su calidad de vida. Claro que sí, en eso sí. Si hablamos lo que pasa es que ese juicio es muy contemporáneo, muy de hoy, ¿ok? Pero bueno, tomando en cuenta que es muy de hoy, la pregunta es, claro que sí mejoró su calidad de vida, porque los misioneros no solo se preocuparon por evangelizarlos, sino también por educarlos, enseñarles artes, música, danza, teatro, por cuidarlos, los promovieron humanamente muy, muy fuerte, de una manera muy fuerte. O sea, sí fue una promoción humana la estancia de los misioneros. ¿Hubo explotación? Claro que hubo explotación con las encomiendas, hubo injusticias, pero de parte de los misioneros hubo mucha educación, mucha promoción humana que está reconocida aún por gente que no es creyente, ¿verdad? O sea, hay estudios que resaltan este crecimiento humano, esta gran labor de los misioneros, aún por gente que no es creyente. Entonces, sí, hicieron grandes cosas. Vamos a ver un poquito de esto que hicieron, yo creo que es lo que más les interesa. Ok. Entonces, bueno, en primer lugar rescataron la historia de Mesoamérica, Los misioneros, junto con algunos autores naturales ya bautizados, como fue Chimalpaín y Tezosomoc, sí. Recuperaron la historia de Mesoamérica. Eso fue una de las grandes cosas que hicieron. Otra cosa que hicieron es que, por ejemplo, utilizaron la imprenta y con la imprenta distribuyeron catecismos, folletos con oraciones, sermones en lengua nativa. O sea, se preocuparon por ser cercanos a ellos. Okay. Qué interesante está eso, porque en esa época recordemos que la misa en esa época era nomás en latín. La misa se empieza a traducir ya
ya casi nuestra época, ¿no? Hace que Concilio Vaticano II, Exacto. 1960, un poquito antes. Sí. Aunque el sermón sí era en la lengua vernácula. No sabía eso. El sermón era en la lengua normal. O sea, en el sermón haz de cuenta que se salía un poquito del rito, se iba al púlpito el padre y ahí hablaba y platicaba en español. Eso desde siempre. Digo, desde hace mucho. Eso sí. Ok. Desde hace mucho. Entonces, pues ya traducían a lenguas nativas. ahí ellos hacían un escrito, lo imprimían y lo leían. Ok. ¿Verdad? Lo leían en lengua nativa ese sermón. Entonces, sí tenían detalles de cercanía, de calidez, de sensibilidad para la cultura. Utilizaron la estructura que ya tenían los nativos, los naturales, utilizaron la estructura que ya tenían y establecieron líderes y catequistas. O sea, también promovieron un laicado. ¿Laicado? ¿Qué es laicado para los que nos están escuchando? Promovieron una acción pastoral no de los clérigos, sino del pueblo de Dios. Los laicos son los que son católicos, pero no son sacerdotes. El clero son los sacerdotes hermanos, serán... El clero son... No, hermanos todos, somos por el bautismo, hermanos somos todos. No, yo digo tipo los religiosos, perdón. Okay, los religiosos, consagrados. Es consagrados, clérigos y laicos. Ok. Y los laicos son el pueblo de Dios, ¿verdad? Que están llamados a evangelizar en medio de las realidades cotidianas. Bien. Bueno, para esa época todavía no estaba bien la teología del laicado. Estamos hablando todavía antes de Trento. Está por convocarse Trento, está por desarrollarse Trento. Entonces, promover líderes catequistas de los mismos naturales o líderes que organizaran la iglesia de los mismos naturales era algo avanzado. Era algo avanzado. Trento es el concilio. Hablamos hace 2 episodios de los episodios de Chuy. El pasado fue Inquisición, el antepasado fue Trento. Por ahí fue un concilio en ese mismo siglo que revolucionó mucho.